Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que, como indica la careta, recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el espacio de la SER dedicado al cine clásico. En esta noche de Reyes nos han pedido que os acompañemos en la próxima hora y hemos preparado un programa especial con mucha música y mucho cine. Los que ya nos conocen saben que solemos elaborar nuestros reportajes coincidiendo con los aniversarios de estrenos de grandes clásicos o del nacimiento o la muerte de directores, estrellas de la pantalla y otros personajes. Así que esta noche hemos echado mano de nuestro calendario cinematográfico y hemos elegido 4 protagonistas cuya efeméride se cumple en estas fechas. Por ejemplo, vamos a recorrer la carrera de un francés universal al que siempre recordamos con bastón y sombrero canotier. Vamos a ver, su pasaporte. Aquí está. Este es mi nombre. Morirse va bien, ¿eh? Repasaremos el cine musical de Carlos Saura, que ayer, día 4, cumplió 89 años. Ahora lo veo porque me lo dicen fuera, ¿no? Y veo que hay como una especie de musical muy sui generis, muy especial, ¿verdad? Que yo he ido creando, pero yo no me he dado cuenta de eso, sinceramente lo digo. También vamos a recordar a Jane Wyman, protagonista de clásicos como Belinda o la Angela Channing de la serie Falcon Crest. Brindo por ti, Falcon Crest, que dures muchos años. Y de nuestra serie Crónica Negra vamos a rescatar el capítulo que trata de la muerte de Elvis Presley, que el próximo día 8 hubiera cumplido 86 años. Elvis es Dios. No me imagino a Dios con barriga y faja cantando My Way en el Caesars Palace. Si estáis listos, empezamos ya. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Sowing the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. Y entre reportaje y reportaje también vamos a escuchar un poco de música de cine. Estos que suenan de fondo son los Brothers Four, con una canción titulada The Green Leaves of Summer, las hojas verdes del otoño, que pertenece a El Álamo,
la película sobre el asedio a ese fuerte tejano que protagonizó y dirigió John Wayne en 1960. Pero vamos ya con nuestro primer reportaje. Y nuestra primera parada en el calendario cinematográfico de estas fechas nos lleva al día 1 de enero de 1972, hace 49 años. Ese día fallecía un francés que brilló por igual en el cine y en la música. Maurice Chevalier. ¿Y quién es él? Un gran artista, Pepe. Aunque su voz era algo áspera y limitada y tampoco destacaba como buen actor, Maurice Chevalier consiguió convertirse en una de las figuras más importantes que Francia ha dado al mundo del espectáculo. Quand on voit passer le grand Prosper sur la place Pigalle. Maurice Chevalier fue por encima de todo un símbolo, uno de los grandes iconos de la canción popular francesa del siglo XX. Con sus películas y sus actuaciones impuso la imagen de un vividor elegante y frívolo, adornada con su sombrero canotier, su bastón y su eterna sonrisa. Chevalier representaba como pocos la alegría, el gusto por la diversión y los placeres de la vida. Que te vean todas las noches en todas partes. Maxims, Moulin Rouge, Precatalán. Precatalán está cerrado. ¡Ábrelo! Y viva la fiesta. Sé frívolo, cambia de chica. Una distinta cada noche. Muéstrate feliz, muéstrate extravagante. ¡Viva la alegría! Aunque tuvo su etapa de protagonista, en el cine siempre se le recuerda por sus simpáticos personajes secundarios. Comedias, musicales e incluso películas de aventuras como Los hijos del Capitán Grant, en la que también encontró el hueco para cantar alguna canción. N'ayons pas peur des belles et hautes montagnes. Grimpons, 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 grimpons. Vea, milord, allí tenemos que ir. El paso de Antuco. Luego seguiremos el paralelo hasta dar con el Capitán Grant. Grimpón, 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 grimpón. No, Grand Pont. Grand Pont. Que significa trepemos. Es la receta francesa para la buena vida. Si quieres hacer algo, jamás dejes de hacerlo por temor al fracaso. Y en inglés... Don't be afraid of the beautiful and high mountain. Let's climb, let's climb, let's climb, let's climb, let's climb. Pero empecemos por el principio. Se puede decir que Maurice Chevalier llevaba el espectáculo en la sangre. De niño fue acróbata en un circo y aún no había cumplido los 18 años cuando se convirtió en el partenaire de Miss Tinguette, una de las cantantes francesas más populares de principios del siglo XX. Con ella recorrería el circuito de cabarets y music halls de París, el Moulin Rouge, Casino, Maxims... Maxims es una maravilla. Alegre y además realmente único en una cosa. En Maxims no se preocupa nadie por nadie. Nadie quiere saber lo que hace uno, ni con quién va o viene. La fête de tout petit poton, Valentine, Valentine. La fête, un tout petit piton, que je t'attends à tâtons, ton tontel est. Canciones como esta, Valentina, le hicieron muy popular. Sin embargo, tuvo que hacer un parón en su carrera artística cuando fue reclutado para combatir en la Primera Guerra Mundial. Chevalier fue capturado por los alemanes y estuvo como prisionero de guerra más de 2 años. Fue liberado en 1916 por intercesión del rey Alfonso XIII de España. Bueno, ya vuelvo a ser un hombre libre. Vamos, Miska. En los años 20 su fama se dispara. Casi todas sus canciones son éxitos en la naciente industria musical y también interviene en numerosas películas del cine mudo francés. Oye, tú te pareces a Chevalier. Sí, y yo pongo la cara que pone Chevalier. Yo me parezco mucho a Chevalier. Pero eso no basta, hay que cantar una de las canciones de Chevalier para poder salir del barco. El que acabó cogiendo el barco fue él. ¿Sabéis quién va en el barco? No. Maurice Chevalier, el actor de cine. Acabo de tropezármelo. ¿Le has hecho daño? Hollywood le reclamaba para convertirle en una de las estrellas de los primeros años del cine sonoro. In the past, back and last with you. None of them could ever hold me fast in the way you do. Esta canción pertenece al Desfile del Amor, su primera película en Hollywood a las órdenes de Lubitsch. El director contaría con él en una serie de películas en las que siempre interpretaba el mismo personaje, un galán sonriente y embaucador. Como médico, les voy a hacer una pregunta confidencial. ¿Cuánto tiempo hace que no han ido a un parque? Bueno, quiero decir, con su esposa.
Señoras, ahí está el asunto. Para mantener vivo el fuego del hogar, los parques deben frecuentar. Médico en Una hora contigo, militar en El teniente seductor y ascendiendo a capitán en la que fue la más famosa de sus películas con Lubitsch, La viuda alegre. Otra taza de café. Estoy muy sobrio. Otra taza. Estoy en plena posesión de mis facultades. Otra. Y no voy a hacerle la corte a esa viuda. Tomad el café. Estoy enamorado de otra mujer. ¿Quién es? No lo sé. Tomad el café. No. ¡Tomad ese café! Estas y otras películas que protagonizó en los años 30 eran comedias musicales cuyas canciones se hicieron muy famosas en la época y que luego Chevalier interpretaba en sus actuaciones. No corres tanto, amigo. Puesto que tú has interrumpido mi número, ayúdame a terminarlo. No. Además, desconozco tus canciones. No, eso es ridículo. Tú sabes Mimi. Mimi, de la película Ámame esta noche, fue otro de sus grandes éxitos. Funny little good for nothing, Mimi, am I the guy? Mimi, you sunny little honey of a Mimi, I'm aiming high. Mimi, you've got me sad and dreamy, you could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi bound by. A finales de los años 30 regresó a su país para seguir trabajando en el cine francés, pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial. La carrera de Chevalier no se vio muy afectada, pero sí su popularidad. Fue un terrible escándalo y tenía que llegar a un final terrible también. A Maurice Chevalier se le reprochaba haber actuado para los nazis y cantado en Radio París, la emisora del gobierno colaboracionista de Pétain. Por ello, tras el final de la guerra, fue procesado. Estáis acusando a un inocente. No debe ir a la cárcel. Merece una medalla, un monumento. Ponedle como ejemplo. Un verdadero patriota. Él cumplió con su deber. Para ello recurrió a todos los trucos. En el juicio se pudo demostrar que gracias a su aparente buena relación con los nazis logró proteger a su esposa judía y salvar la vida a otras muchas personas. El actor fue absuelto de todos los cargos, pero hasta 1951 tuvo prohibida su entrada en los Estados Unidos. Cuando al fin regresó a Hollywood, inició una segunda etapa dorada. Rodó películas no musicales como Fanny, Escándalo en la corte o Ariane de Billy Wilder, donde daba vida al detective privado padre de Audrey Hepburn. Abren el programa con una pieza llamada Ardiente Páprica. A continuación algo de Liszt, algo de Lear, luego una o dos zardas y a las 10 menos 5 minutos tocan siempre Fascinación. ¿Fascinación? Oh. No es así, perdone. Un pas precioso, ¿verdad? It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a sweet romance, and I might have gone on my way empty-hearted. Pero de esta etapa destaca sobre todo su participación en algunos musicales, como Gigi de Vincente Minnelli, con uno de los comienzos de película más bonitos que se han visto en el género, Liza Minnelli. La idea de que Maurice Chevalier hablara a la cámara y señalase a Gigi es genial. Esta es la historia de una niña. Podría ser la de cualquiera de esas que están jugando ahí, pero no se trata de una determinada. Esa se llama Gigi. Y luego canta. Thank heaven for little girls. Right to the audience. It says, le está hablando al público, le dice, esto es un musical, preparaos para cantar. For little girls get bigger every day. Thank heaven for little girls. They grow up in the most delightful way. Otro de sus mejores musicales fue Can-Can, junto a Frank Sinatra y Shirley MacLaine. El Can-Can empezará dentro de un minuto. ¿El Can-Can? Ese baile está prohibido. ¿Es que no quieres verlo? Oh, claro que sí. ¿Quién no querría? Pero un hombre de mi prestigio, si se descubre que he estado viendo bailar el Can-Can, ¿cómo lo llama la ley? Un espectáculo chabacano y frívolo. Live and let live, be and let be, hear and let hear, see and let's see, sing and let's sing, dance and let dance. I like Offenbach, I do not. So what, so what, so what? Con su simpatía y sus canciones, la presencia de Maurice Chevalier se convirtió en un pequeño adorno en muchas películas,
al tiempo que el actor hacía giras musicales por todo el mundo. Señoras y señores, deseo entregar $2.500 a la obra benéfica favorita de Maurice Chevalier en México si vuelve a cantar esa canción otra vez. Realmente. Y todos ustedes están invitados a aparecer con el señor Chevalier cuando cante esa canción en mi película mañana por la tarde, aquí a las 3. Finalmente, en 1967, decidió abandonar definitivamente el cine. No. A los demás puedes engañarles haciéndoles creer que te has retirado del mundo. Pero a mí no. Uno solo trata de distraerse. Y lo consigues, ¿no? Es cierto, lo que no abandonó nunca fueron los escenarios. Siguió actuando hasta casi el día de su muerte. Yo soy un hombre muy fuerte. Aún daré guerra mucho tiempo. Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the Aristocats. Esta canción, que interpretaba en los títulos de crédito de la película de animación Disney Los Aristogatos, fue su última contribución al cine. Maurice Chevalier murió en 1972, a la edad de 83 años. Naturellement, the Aristocats, they show aristocratic bearing when they're seen upon an airing, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Naturellement, the Aristocats. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Suena el compositor James Horner con uno de los temas que compuso para la película Avatar de James Cameron. Pero sigamos echando un vistazo al calendario de efemérides cinematográficas de estos días. Ayer, 4 de enero, cumplió 89 años uno de los grandes directores españoles de toda la historia, el aragonés Carlos Saura. En los siguientes minutos no vamos a repasar su carrera larga y fecunda, sino que nos vamos a centrar en ese cine musical tan particular que el director ha ido poniendo en pie en las últimas décadas. Recuperamos un reportaje que emitimos en octubre de 2016, cuando estrenó su película J de Saura. Mi niño se duerme, mi niño descansa. En 1981, Carlos Saura comenzaba su asociación con el bailarín y coreógrafo Antonio Gades, el hombre que por entonces revolucionaba el baile español dándole nuevos aires. Bodas de sangre, una adaptación de la obra de Federico García Lorca, fue su primera película juntos, con la que consiguieron un gran éxito internacional. Éxito que aún superarían con su siguiente trabajo, Carmen, basada en la ópera de Bizet. La película contaba la preparación de un ballet basado en esa obra. Vamos a ensayar la tabacalera. Según cuenta Mérimée, estamos en Sevilla en el 1830 en la fábrica de tabaco. Hace mucho calor y, como solamente hay mujeres, están cómodas.
vamos, ligeritas de ropa. Yo tengo un saco. Bueno, os voy a pedir un favor, que sintáis ese calor. La trilogía con Antonio Gades se cierra en 1986 con El amor brujo, un drama de gitanos con la música del ballet homónimo de Manuel de Falla. Esta no baila con nadie más que conmigo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Que es tu novia también? Venga ya, déjalo ya. Qué mala casta tienes. ¡Muerto! Con aquella trilogía, Saura había inventado casi sin darse cuenta un nuevo género, el musical flamenco. Ahora lo veo porque me lo dicen fuera, ¿no? Y veo que desde fuera se ve con claridad que hay como una especie de musical muy sui generis, muy especial, ¿verdad? Que yo he ido creando, pero yo no me he dado cuenta de eso, sinceramente lo digo. Bodas de sangre, Carmen y El amor brujo son en muchos lugares del mundo las películas de Saura que más se recuerdan, por encima de otras obras suyas que en España consideramos más importantes. Además, el director iba a seguir desarrollando este musical flamenco en las décadas siguientes. La primera vez fue en Sevilla. Fue en Sevilla. La primera vez fue en Sevilla. La primera vez fue en Sevilla. Sevillana surgió en 1992 como un encargo para promocionar la ciudad de Sevilla en el año de su exposición universal. Saura rodó la película en un estudio cerrado, jugando con la luz y los movimientos de cámara, para ofrecer un auténtico catálogo de los distintos tipos de sevillanas. Idea que perfeccionaría 2 años más tarde con su siguiente película, Flamenco, en la que mostraba diferentes cuadros musicales sobre cada uno de los palos del flamenco. El guitarrista Manolo Sanlúcar fue una de las muchas figuras que pusieron su arte al servicio de la película. Me parece que todavía no se ha estudiado en este terreno que estamos tratando suficientemente bien la obra de Saura, la documentación maravillosa que sin pretenderlo ha dejado. Eso no tiene precio, eso es algo absolutamente excepcional que solo la historia sabrá valorarla en toda su dimensión. En 1997, Saura cruza el Atlántico para rodar Tango, otro musical basado en la misma estética y estilo, pero con la música y el baile argentinos como telón de fondo. La excusa argumental para hilar un número tras otro es la de un director, interpretado por Miguel Ángel Solá, que busca artistas para rodar una película sobre el tango. Palmira y Homero Fuentes. Mario, usted no me conoce. Yo soy un profesional de esto. Soy muy bueno, ¿sabe? Lo mejorcito de la Guardia Vieja. Palmira y Homero Fuentes. Homero Fuentes, por favor, a su lugar. Acuérdese de nosotros. Y ya en este siglo, en 2002, Saura rueda Salomé, basada en la conocida tragedia bíblica. La idea era que la música fuera ampliar un poco el campo musical, no solamente el flamenco, ¿no? O sea, que tuviera un ritmo de base flamenco la obra, pero incorporar otros ritmos mediterráneos, más orientales o más árabes, pakistaníes, etcétera, ¿no? Iberia, de 2005, es un homenaje a la suite homónima del compositor Isaac Albéniz. La película cuenta con famosos bailarines como Antonio Canales, Sara Varas o Aida Gómez, que, como en Salomé, vuelve a ser la protagonista, heredando ese papel estelar que otras bailarinas como Cristina Hoyos o Laura del Sol tuvieron en las películas de Saura de los años 80. Carlos ha llevado la danza o el flamenco al mundo. Para nosotros ha sido un pasaporte tremendo, ¿no? Porque en el mundo entero conocen el flamenco mucho más por Carlos Saura. Entonces ha habido muchos más contratos de compañías. Por eso yo creo que Carlos, para lo que está en el mundo de la danza, para nosotros es un dios. Esa capacidad de promoción internacional fue lo que animó a Carlos do Carmo, uno de los intérpretes más conocidos del fado portugués, a proponer a Saura rodar una película sobre esta música. Yo creo que el fado está dando un paso de gigante ahora en el mundo entero, empieza a ser conocido y espero que lo sea más después de nuestra película. La plana mayor del género canta en la película.
La gran aportación esta vez de Saura es coreografiar el fado, una música que carecía de baile. A mí me parece que el fado que es una maravilla para escucharlo, pero quizá una película con 18 fados pues puede ser un poco reiterativa, ¿no? Entonces yo lo que he tratado es buscar un baile, ¿no? De alguna manera, tratar un poco, ¿verdad?, de que aparte del cante, de la canción, haya algo más, ¿no? Como água nascente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. En todas estas películas, Saura utiliza una estética similar, en la que la luz es un elemento dramático de gran importancia. El director de fotografía, Vittorio Storaro, se encarga de esta labor en varias de ellas. Los decorados minimalistas son también marca de la casa y en ellos se utilizan paneles móviles, espejos y proyecciones. El musical a mí me permite algo que no me permitía o no me permite demasiado el cine de ficción en general, ¿no? Y es una capacidad de experimentación, ¿no? Con la luz, con la escenografía, con los movimientos de cámara, que es difícil poderlo hacer en cine de ficción habitual, ¿no? Con un argumento, ¿no? Saura concede todo el mérito a los artistas que intervienen en cada película y él se considera un simple voyeur que disfruta con su arte. Yo he dicho alguna vez, y lo digo de verdad también, que en el rodaje a veces he obligado a casi a repetir una toma, o sea, de Aida, o sea, de un bailarín, por el puro placer de verlo bailar otra vez. Ya sé que es un poco de crueldad, o sea, después de tener una toma estupenda, digo, pues mira, yo me gusta tanto que voy a... El bailaor Farruquito destacaba, por ejemplo, el enorme respeto que muestra el director por los artistas. Él dirige, pero dirige más a su equipo que al propio artista. O sea, a mí, por ejemplo, me dio una libertad, me dijo, haz lo que quieras. Si te sale, o sea, yo una de las veces le dije, Carlos, es que creo que en un momento me he salido yo de cámara. Lo repetimos, dice, mira, tú baila por donde quieras. Dice, y los cámaras que se pongan las pilas para enfocarte. Yo sé que un director pues tiene que decir corte cuando tiene que decirlo, ¿no? Él esperaba que terminara el baile para decir, vamos a repetir esta parte. O sea que es muy respetuoso con todo. Las ganas de disfrutar con la música y el baile no se le acaban a Saura. En 2009 estrena 2 nuevas películas musicales. En Io Don Giovanni, rodada en italiano, jugaba con la música de la ópera de Mozart. Y en Flamenco Flamenco ofrecía una especie de segunda parte de la película que rodó 14 años antes, con nuevas actuaciones y homenajes. Ahora llega a las pantallas J de Saura, el homenaje a la música de su tierra natal. Me lo reprochaban siempre, pero hombre, tú, por favor, tú que eres aragonés, eres un traidor y además eres el aragonés del año, me están dando el premio de Aragón, no sé qué, bueno, pues estaba muy contento. Eres doctor honoris causa por Zaragoza, sí, yo digo, bueno, pues es verdad, tienen razón. Bueno, pues ha surgido esa oportunidad, ¿verdad? Cumplo una promesa. A lo largo de más de 3 décadas, alternándolas con sus películas, digamos, dramáticas, Carlos Saura ha rodado una docena de musicales que forman, como decíamos, casi un género en sí mismo. Un lujo este que parece ser de los pocos directores actuales que se lo pueden permitir. Hago las películas que me gustan. Para mí hacer cine es un placer difícil de explicar y lucho por eso, lucho por hacer lo que me gusta porque lo disfruto mucho y además creo que es lo que debo hacer, que es lo que yo quiero hacer, lo que debo hacer y lo que sé hacer. Y así seguirá, dice, mientras le quede salud y encuentre productores dispuestos a jugarse el dinero en sus proyectos. Yo lo que pasa, que lo digo muy de verdad, que ahora tengo 7 hijos, 6 chicos y una chica. Y estoy deseando que todos sean productores. Pero para que me produzcan a mí, claro. We'll rise above.
comes down through the mountain and separates the widow from the bride. Man goes beyond his own decision, gets caught up in the mechanism of swindlers who act like kings and brokers who break everything. The dark of night was swiftly fading, close to the dawn of day. Why would I want him just to lose him again? Qué voz tan bonita tiene Alison Krauss, una de las mejores artistas actuales del bluegrass y el country. Aquí la escuchamos en una canción de la banda sonora de la película Cold Mountain, aquel drama de la Guerra de Secesión americana protagonizado por Nicole Kidman, Jude Law y Renée Zellweger en 2003. Pero seguimos. Nuestra siguiente protagonista es Jane Wyman. Este 5 de enero se cumplen 107 años del nacimiento de la actriz, aunque hay algunas dudas sobre el año en que nació. Quizá para algunos Jane Wyman solo sea la malvada Angela Channing de la serie de televisión Falcon Crest, pero fue también una de las actrices más destacadas del Hollywood clásico. Durante muchos años la fecha oficial del nacimiento de Jane Wyman fue el 5 de enero de 1914 y no de 1917. Ella misma había modificado los datos para que pudiera trabajar como mayor de edad en el mundo del espectáculo. Nació en Missouri y a los pocos años fue adoptada por otra familia de Ohio. Después del divorcio de sus padres adoptivos, se trasladó con su madre a California y allí intentó, siendo aún una niña, comenzar una carrera cinematográfica. Sin embargo, su primer trabajo fue como cantante y trabajó en la radio con el nombre de Jane Darrell. You do something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be you have the power to hypnotize me? Cantar, como escuchamos, nunca se le dio nada mal. En el cine empezó haciendo pequeños papeles como extra y bailarina hasta que la Warner le hizo una prueba. Cuando salí de la prueba me ofrecieron un contrato por 6 meses con opciones, así que entré en la Warner en 1936 y me quedé allí durante 30 años. En la segunda mitad de los años 30 aparece en numerosas películas, haciendo pequeños papeles en títulos como Al servicio de las damas, con Carole Lombard y William Powell, o en films protagonizados por estrellas como Clark Gable o Errol Flynn, pero es en los 40 cuando empezó realmente a brillar. Billy Wilder la eligió para Días sin huella. ¿Qué ibas a escribir? Sobre una vida destrozada, sobre una mujer, un hombre y una botella, y sobre pesadillas, horrores, humillaciones, todas las cosas que quiero olvidar. Vuélcalo todo en el papel. Líbrate de ello de ese modo. Cuéntalo todo para quien pueda interesarle. Y eso interesa a mucha gente, Don. Allí hacía de la novia del escritor borracho que interpreta a Ray Milland, un papel que para ella fue todo un reto. Era el primer papel dramático que hacía y me sentí un poco extraña porque aunque entendía bien al personaje tenía que hacerlo crecer y tenía un poco de miedo porque delante estaba un gran actor como Ray Milland. Éramos buenos amigos, pero nunca habíamos trabajado antes juntos y finalmente me fui sintiendo a gusto hacia la mitad del rodaje. Cuando fue avanzando la película supe que lo estaba haciendo todo bien. Apareció también en Noche y Día, el biopic sobre Cole Porter que protagonizó Cary Grant, y en 1947 fue nominada al Oscar por primera vez por El despertar de William Wyler. Ella era la madre de ese niño que encuentra un cervatillo en el bosque y decide adoptarlo. Un animalito para jugar y hay comida de sobra para él. ¿Cómo que hay comida de sobra? En esta casa no sobra nada. Yo le daré de la mía. ¿Qué quieres? ¿Que nos quitemos la comida de la boca para alimentar a unos bichos salvajes? Un Oscar que consiguió un par de años después haciendo de sordomuda en Belinda. Belinda, a ver, ¿cómo saludas a un amigo? Eso es, yo me alegro de verte a ti. Y yo también me alegro de verte. Pero bueno, ¿puede hablar de esa forma? Naturalmente. Hemos estudiado en un libro de signos que fue ideado hace unos 200 años por un francés, el abate Lepé,
un sacerdote. Cada palabra tiene su signo. Era la primera vez desde la época del cine mudo en la que una actriz ganaba un Oscar sin decir una sola línea de diálogo. Por aquellos años, Jane Wyman ya se había casado 3 veces. Sus 2 primeros matrimonios apenas habían durado un par de años, pero en 1940 pasó nuevamente por el altar. Su marido en esta ocasión fue Ronald Reagan. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¡Ja! Supongo que Jane Wyman es la primera dama. Pues no, Jane Wyman no llegó a ser primera dama porque se divorciaron en 1948. Tuvieron 2 hijos y adoptaron un tercero. Su carrera iba viento en popa. Trabajó a las órdenes de Alfred Hitchcock en Pánico en la escena. ¿Hasta qué punto crees que puedes confiar en Charlotte? Yo le confiaría mi propia vida. No te comprendo. Esta mancha no está aquí por casualidad. La han puesto deliberadamente. Eso es ridículo. Ya sé lo que pretendes, predisponerme contra Charlotte, pero no podrás. Además, hace mucho que esto debería estar destruido. ¡Oh, tonto! Has destruido las pruebas que podrían haberte ayudado. No digas más cosas contra Charlotte. Si lo hago es por ella. Lo que pasa es que tienes celos. Y sí, según se cuenta, estaba celosa de su compañera de reparto, Marlene Dietrich, porque la actriz de origen alemán aparecía en pantalla mucho más glamurosa y favorecida que ella. Tal vez no volvamos a vernos. Barcos que se cruzan o algo por el estilo. Me agradas. Eres muy amable y paciente. No es tan fácil soportarme a mí. Todo lo contrario, señora. Es muy agradable trabajar para usted. Y a mí me gusta el teatro. En los años 50, Jane Wyman rodó 2 de sus películas más conocidas, 2 melodramas dirigidos por Douglas Sirk y las 2 junto a Rock Hudson. He was so frightened, because he wanted to be right. Él estaba asustado porque quería hacerlo bien. Era un perfeccionista, algo que quizá no se sepa demasiado. Quería estar bien y que todo fuera perfecto. Un día le miré y le dije, no me gustas, estás intentando saber demasiado. Él se rió y me contestó, lo estoy haciendo bien, pero no cambió nada. Y así seguimos el resto del rodaje. Él era maravilloso y sabía apreciar la ayuda que todo el mundo le daba y se convirtió en una estrella. Las películas fueron Obsesión, en donde hace de una mujer que se queda ciega después de un accidente y por la que consiguió su 4ª y última candidatura al Oscar, y Solo el cielo lo sabe, la historia de una viuda que se enamora de su jardinero. No puedes hablar en serio. Tu jardinero no es mi jardinero. Solo venía a podar los árboles, tú lo viste. Pero aunque así fuera, estoy enamorada de él y vamos a casarnos. Bueno, está bien, quizás soy anticuada, pero no es solo cuestión de que sea o no jardinero. Las habladurías no terminarán ahí. Dirán que es más joven que tú. Y naturalmente, teniendo en cuenta que tú eres una viuda... También es eso un delito. Con dinero. A Ronald no le interesa mi dinero. Después, Jane Wyman siguió rodando películas que tuvieron cierto éxito, como Un milagro bajo la lluvia o Poliana, pero poco a poco su estrella en el cine se fue apagando. Se abría para ella, sin embargo, una nueva carrera en la televisión. Durante los 60 y 70 intervino en numerosas series. A comienzos de los 80 la vimos en episodios de Vacaciones en el mar o en Los Ángeles de Charlie, pero su gran éxito le llegó poco después. Brindo por ti, Falcon Crest, que dures muchos años. Así fue. En Falcon Crest estuvo 9 años interpretando a la intrigante Angela Channing, la dueña de unos viñedos del Valle de Napa que hace cualquier cosa por conservarlos. Con la cosecha Agretti, Falcon Crest florecerá. Ya tienes la escritura del hipódromo en el bolsillo. Y un precioso balneario. Lance me dijo que lo detestabas. Ah, Lance exagera. ¿Sabes, Peter? Tienes razón. Lo tengo todo. Es cierto, Jane Wyman volvió a ser una gran estrella en Estados Unidos y en todo el mundo. Ganó un Globo de Oro y su nombre quedó inscrito para siempre junto a uno de los personajes más célebres de la historia de la televisión. Jane Wyman podía echar la vista atrás y sentirse satisfecha. Pienso en toda la gente que ha pasado por estos viñedos. Chase, Maggie, Cole, Vicky y la indomable Melissa Agretti. Pero su salud no era buena. En la última temporada de Falcon Crest solo apareció en el capítulo final. La volvimos a ver en un episodio de la serie La Doctora Quinn y luego se retiró definitivamente. Murió el 10 de septiembre de 2007 a los 93 años. Jane Wyman siempre fue una actriz muy disciplinada. Se la conocía como la actriz de una sola toma y en muy pocas ocasiones tuvo problemas con directores o con compañeros y compañeras de reparto. Para ella todos formaban una gran familia.
la del cine. First of all, none of us were in competition with each other. Annie Sheridan couldn't do what I did. En primer lugar, no competíamos unas con otras. Yo no podía hacer lo que hacía Anne Sheridan, ni ella lo que hacía yo, ni las dos lo que hacía Bette Davis. Cada una era distinta en la Warner y no había celos. Éramos una familia y no había celos. I must say we were like a family, as I told you. There was no jealousy. De Dave Stewart y el saxo de Candy Duffer en este tema perteneciente a la película holandesa de Cashier. Fue bastante famoso a finales de los años 80. Y el último reportaje del programa de hoy está dedicado a Elvis Presley. El próximo viernes 8 de enero, el rey del rock and roll hubiera cumplido 86 años de haber vivido. Aunque lo suyo de verdad era la música, lo cierto es que también rodó una treintena de películas, la mayoría, todo hay que decirlo, bastante flojas. Todas aquellas películas exóticas que repetían un mismo esquema de guión. La vida de la gente es triste. Tu trabajo es darles 90 minutos en los que olviden sus problemas cotidianos. Lo que quieren ver es el paraíso que no se pueden permitir visitar. Un montón de chicas guapas. Y a Elvis Presley peleando y cantando media docena de canciones que podemos meter en el disco de la banda sonora. Pero ahora no vamos a hablar de la carrera cinematográfica de Elvis Presley, sino de su muerte, controvertida como pocas. Elvis, cariño, estoy rendida. Ay, ¿vienes a la cama? No, ahora no podría dormir. Me voy al baño a leer un libro. Vale, pero no tardes mucho, que tienes que descansar. Era el 16 de agosto de 1977. Elvis Presley estaba muy nervioso porque pocos días después iba a comenzar una nueva gira. Ginger Alden, su novia, fue la última persona que habló con él. Cuando me desperté al día siguiente y no le vi a mi lado, fui a buscarle al baño. Le encontré caído sobre la alfombra, acurrucado en posición fetal. Al principio pensé que se había golpeado la cabeza y que estaba inconsciente. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Despierta, por favor. ¡Despierta! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Le abrí un párpado y vi que estaba lleno de sangre. La ambulancia llegó inmediatamente y todavía vivía cuando se lo llevaron. Pero durante el trayecto, su corazón se paró definitivamente. 4 forenses le practicaron la autopsia y determinaron que la muerte se había producido a causa de una crisis coronaria. En su sangre solo se detectaron 2 medicamentos, uno para la hipertensión y otro para el estómago. En realidad, la autopsia no era necesaria, ya que su muerte no se había producido en circunstancias violentas o extrañas, pero la policía quiso evitar desde el principio cualquier suspicacia. Sin embargo, fue precisamente aquella autopsia la que levantó una polémica que aún hoy en día se mantiene. Elvis murió en 1977, pero el comienzo de su autodestrucción hay que fecharlo 5 años antes. El
el día en que su mujer, la dulce Priscila, se escapó de casa con su profesor de tenis. Hamilton, ¿no ha llamado a la señora? No, señor. ¿Y ayer tampoco? No, señor, pero ha llegado esta carta. Creo que... Vamos a ver. Querido Elvis, me ha costado mucho tomar esta decisión, pero no puedo seguir engañándote por más tiempo, ni tampoco engañándome a mí misma. Tú sabes como yo que lo nuestro no podía seguir como hasta ahora. Me voy con Bob. Nos queremos. Quizá no pueda ofrecerme tu fama ni tus riquezas, pero al menos tiene algo que tú no tienes. Tiempo para pasarlo a mi lado. Dentro de unos días recibirás la visita de mi abogado. ¿Qué es esto? ¡Me deja! ¡Me abandona! Poco tiempo después, Priscila presentó la demanda de divorcio. Elvis no consiguió superar el golpe. A partir de entonces se convirtió en un hombre triste, amargado. No queriendo sentirse prisionero de la soledad de Graceland, su famosa mansión, se agarró a lo único que le quedaba, el público. Actuaciones en Las Vegas, giras por todo el país, nuevos discos, shows televisivos. Elvis entró en un periodo de hiperactividad y para aguantar el ritmo se convirtió en un adicto a las anfetaminas. Her hair is soft and her eyes are oh so blue. El poco tiempo que Elvis tenía libre de compromisos lo pasaba internado en hospitales. ¿Qué tal, doctor? Señor Presley. Hola. Nos vuelve usted a honrar nuevamente con su presencia. Un momentito. Enfermera. Sí. Por favor, que prepare la habitación del señor Presley. Enseguida, ¿Seguirá usted el tratamiento Hola, de costumbre? Sally. Esta vez un poco más severo. Últimamente me he pasado un poco con los bocadillos de plátano. Elvis debía someterse a continuas curas, a veces de sueño o bien para rebajar kilos. Había heredado de su madre una enfermedad que le hacía engordar de forma monstruosa. Los médicos podían tardar 2 meses en rebajarle hasta 20 kilos, siguiendo dietas severísimas, pero él fácilmente los recuperaba en una semana. Y así llegó 1977. El 10 de abril, Elvis dio un concierto en Baltimore ante miles de personas. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? ¡Rápido, que venga un médico, por favor! ¡Que venga un médico, rápido! Elvis había sufrido un colapso. Llegó a estar clínicamente muerto durante unos segundos, pero el equipo médico que siempre le acompañaba en sus actuaciones consiguió salvarle. Cuando se recuperó no quiso hacer caso a quienes le recomendaban descanso y siguió con su ritmo habitual de vida. El 16 de agosto del mismo 1977, su corazón volvió a pararse, pero esta vez no encontró médicos a su lado para reanimarle. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Despierta, por favor. ¡Despierta! ¡Oh, Dios mío! You saw me crying in the Unos días después se conocieron los resultados de la autopsia. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Elvis hicieron pública su extrañeza. ¿Cómo era posible que no se detectaran todos los medicamentos que era sabido Elvis había estado tomando, incluso la noche antes de su muerte? Según su guardaespaldas, Sonny West... Desde principios de los 70 Elvis era un adicto a las pastillas, tomaba de todo, anfetaminas, tranquilizantes, píldoras para adelgazar. En las giras, el médico de Elvis, el Dr. Mick, llevaba siempre 3 maletas llenas de medicamentos y una semana antes de una actuación solía prescribirle un protocolo para irle preparando un programa que incluía más de 600 pastillas. Yo creo que Elvis murió durante uno de estos protocolos. Las presiones de los fans y de los medios de comunicación obligaron a la policía a abrir una nueva investigación. Las conclusiones no se publicaron hasta casi 3 años después y demostraron algo que muchos ya suponían. Elvis Presley había muerto prácticamente envenenado. El doctor Nicopoulos, Nick, fue procesado. Señor fiscal, proceda con el interrogatorio. Con la venia. La tiene. Doctor Nicopoulos, según los datos presentados, en los 2 últimos años de su vida, el señor Presley consumió cerca de 19.000 pastillas. Pastillas que usted le recetó. En el momento de su muerte, había en la sangre de Elvis no menos de una docena de fármacos. Bien, es verdad que ninguno en niveles tóxicos, pero usted, como médico, debe o debiera conocer una patología llamada polifarmacia, según la cual no son los medicamentos individuales los que pueden matar a una persona, sino su combinación unos con otros. ¿Por qué no advirtió al señor Presley de este peligro? Mire usted, Elvis era un adicto. Si yo no le hubiese firmado las recetas,
Yo había ya perdido todo control sobre él, entonces hubiese buscado cualquier otro médico. No se pudo demostrar la responsabilidad del Dr. Nick y este fue absuelto finalmente. El caso quedó cerrado, pero Elvis Presley no desapareció de las noticias. ¡Elvis en pie! Ya desde el mismo día de su entierro se dio el pistoletazo de salida para las correrías del espectro Elvis. Según juran y perjuran muchos testigos, se le ha visto en todas partes del mundo y en distintas posibilidades de ectoplasma, bien con la imagen del lozano y lúbrico pelvis de los 50, o bien como el gordito hortera de los últimos días de su carrera. ¡Elvis! ¡Vamos a mover ese esqueleto! Y no solo como fantasma, son muchos también los que aseguran que está físicamente vivo. Le han visto en Hawái, pescando en Irlanda o paseando por los bosques del Canadá. ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La fuente de Pepsi Cola! ¡Ay, qué fuerte! ¡Allí aquello es la Harry Electra Glide! ¡Es su mono! ¡Es su mono! Pero fantasías aparte, hoy en día Graceland, la mansión de Elvis Presley en Memphis, se ha convertido en la tumba más venerada de América. Una especie de meca a la que los fans de todo el mundo acuden al menos una vez en la vida. Mira cuántos Elvis de la India. Sí, les debe encantar su película Blue Calcuta. Su imagen nunca pasa de moda y sus discos y películas siempre permanecen en catálogo. De hecho, la compañía que gestiona su legado gana hoy en día 100 veces más de lo que obtenía en 1977. Aquí, más que en ningún lado, viene al pelo la frase tópica: el rey ha muerto, larga vida al rey. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Ya falta poco para que los niños se despierten y descubran los regalos que les han dejado los Reyes Magos, así que nos vamos a toda prisa. Volveremos con Sucedió una noche en nuestro horario habitual, en la madrugada del sábado al domingo de 2:30 a 4, dentro del programa El Cine en la SER. Nos vamos con esta canción del cantante senegalés Ismael Lo, titulada Tallabón, que aparecía en la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Felices Reyes y un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez. Tallabón, dañuy Tallabón. Tallabon, dañuy Tallabon. Abdou hu jambar ñaari malaika la. Xawe he ci kaw daanu si sërum. Momu monila degam julingam. Momu monila degam worngam. Hawe he chico dano si sero. Momu monila degam julinga. Momu monila degam wanga. Tallabon, dañuy Tallabon. Tallabon, dañuy Tallabon. Walay, 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 walay. Abdou Jambar, walay. Ñaari malaika la, walay. Ci kaw lay jóge daanu si sëru mu ni la dégam julinga
munila degam worga